Buenos días. Bueno, por favor, ir tomando asiento. Silencio, por favor. Hoy vamos a iniciar la sesión general del miércoles. Es una sesión general especial. Hay 3, 4 al año. Y para los nuevos, pues es una sesión anatomoclínica. A veces también micro y rayos participan. Y es una sesión multidisciplinar, donde nos van a llevar, en este caso, cardiología, anatomía patológica, oncología interna con los resis que estáis viendo en el escenario, a través de un diagnóstico. Y empezamos con medicina interna, así que, sí. Laura, cuando quieras. Buenos días. Bueno, como ya ha presentado Rafa, soy Laura García, residente de medicina interna, y junto con mis compañeros Charlotte Boilot de cardiología, Juan Eugenio Manzanero de anatomía patológica y Margarita Díez de los Ríos de oncología, os vamos a presentar esta sesión clínica que se titula Diarrea crónica más allá de lo habitual. Se trata de una mujer de 67 años, sin alergias medicamentos conocidas, hipertensa, dislipémica y obesa, que como antecedentes relevantes de interés presenta un hipotiroidismo de largo tiempo de evolución en tratamiento sustitutivo y un defecto de la pared abdominal anterior que siguen los cirujanos generales en consultas externas. Como dato también relevante, en 2022, por el cribado habitual de cáncer de colon, se le realiza una sangre oculta NCS positiva, que resulta positiva, y tras ello se le realiza una colonoscopia sin hallazgos significativos. Como tratamiento habitual, presenta simvastatina, irbesartanidoclorotiazida, eutirox y paroxetina. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente refiere un cuadro de diarrea crónica de más de un año de evolución, que refiere que en los últimos meses se ha agravado, siendo intensificándose la frecuencia de las deposiciones, con una media de hasta 10 deposiciones diarias de tipo acuoso, y que además no respeta el descanso nocturno. Junto a ello, dolor abdominal generalizado tipo cólico, que se resuelve tras estos episodios, y una sudoración intensa, junto con cambios en la coloración de la cara, refiriendo que durante estos episodios presenta una rojez extrema de la coloración de la cara, y posteriormente, cuando se resuelve el episodio de diarrea, aparece una palidez extrema. Asociado a ello, una pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos en los últimos 3-6 meses. Además, también refiere un cuadro de disnea que inicialmente era de moderados esfuerzos y que ha ido aumentando progresivamente hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Junto a ello no refiere ni dolor torácico, palpitaciones, disnea paroxística nocturna, ortopnea, ni ninguna otra clínica, a excepción de mínimos edemas en miembros inferiores. En cuanto a la exploración física, impresiona de buen estado general, llama la atención una tendencia a la hipertensión, a pesar de estar en tratamiento antihipertensivo a altas dosis, siendo el resto de constantes rigurosamente normales. En cuanto a la exploración física por aparatos, es todo rigurosamente normal, a excepción de la presencia de un soplo sistólico previamente no conocido y mínimos edemas en miembros inferiores. En cuanto a las pruebas complementarias iniciales que se solicitaron en urgencias, presento una analítica completa con una gasometría venosa y un sistemático de orina, un electroencefalograma, una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen. En estas, lo único que destacó era una leve hipopotasemia con una alcalosis metabólica, probablemente secundaria a las pérdidas digestivas que estaba teniendo. Por tanto, tenemos una paciente cuyo síntoma principal es la diarrea crónica. Ante una diarrea crónica, lo primero que debemos de hacer en estos casos es descartar organicidad. Los síntomas que nos van a apoyar para valorar si nuestra paciente presenta o no datos de organicidad son los signos y síntomas de alarma. Entre ellos tenemos el ser mayor de 50 años, una pérdida de peso importante, que los síntomas aparezcan por la noche, que haya datos de sangrado activo, que los signos o síntomas vayan progresando con el tiempo, que haya alteraciones analíticas significativas o antecedentes familiares de patologías crónicas que se puedan presentar con una diarrea crónica.
Y por otro lado, algo muy importante de la diarrea crónica es valorar cómo son las características de las heces, que nos va a permitir, a su vez, clasificar la diarrea, por un lado, en malabsortiva, donde vamos a tener heces, pues, sobre todo, con restos patológicos o con restos de grasa. Por otro lado, la inflamatoria, en la que vamos a ver pues, datos de actividad con heces con sangre, con moco, con pus o con leucocitos en las heces. Y por otro lado, pues la acuosa, que como su nombre indica, pues son diarreas de tipo líquido. Dentro de esta podemos diferenciar la secretora y la osmótica, siendo la principal característica diferencial entre ellas que la osmótica se relaciona con las comidas, mientras que la secretora no. Volviendo a nuestro caso, nuestra paciente sí que presenta datos de organicidad, es mayor de 50 años, ha presentado una pérdida de peso importante con una pérdida de más del 6% de su peso habitual de los últimos 3 meses y además la sintomatología ha empezado a presentarse por las noches sin permitirle el descanso nocturno. Y en cuanto a la clasificación, es una diarrea tipo acuosa secretora. Llegados a este momento, el reto principal de los médicos es, a partir del síntoma guía, en este caso la diarrea crónica acuosa, establecer un diagnóstico diferencial que nos permita abarcar todas aquellas posibles causas que se puedan presentar con este cuadro. Para ello nos apoyamos en los 5 grandes grupos diferenciales: infeccioso, endocrino, metabólico, autoinmune, tumoral y por último miscelánea, que es un grupo que incluye todas aquellas cosas que no se pueden incluir en el resto de grupos y en el que forma parte pues, una de las causas más frecuentes de patologías, que son los fármacos. Además también en esta podemos incluir la colitis microscópica u otras como diarreas secundarias a diversas cirugías. En cuanto a la causa infecciosa, pues descartar las más frecuentes: sífilis, VIH y el resto de enfermedades de transmisión sexual o incluso el Clostridium difficile. En cuanto a la causa endocrino-metabólica, la más frecuente, las alteraciones del tiroides, sin poder descartar otras como la insuficiencia suprarrenal o alteraciones en la absorción intestinal o intolerancias a los alimentos. En relación a la causa autoinmune, la principal que queremos descartar en estos casos es la enfermedad celíaca, aunque sí que es cierto que no es la franja de edad con la que se suele presentar, siempre tenemos que tenerla en cuenta. Y por otro lado, la enfermedad inflamatoria intestinal, que sí que es verdad que no es el cuadro clínico que nos gustaría encontrar, pero que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la causa tumoral, que aunque sí que es verdad que la más frecuente es el cáncer colorectal, no podemos descartar otros como los linfomas o los tumores neuroendocrinos. Volviendo a nuestro caso, lo primero que hicimos es ver qué fármacos estaba tomando nuestra paciente y ver si alguno de ellos se relacionaba o no con la diarrea. Vimos que nuestra paciente presentaba irbesartán, como ya sabéis. Todo el grupo de los ARA2 se ha asociado con una enteropatía Sprue-like y que por tanto se presentan con una clínica de diarrea, pérdida de peso, malestar general, por lo que al ingreso retiramos el irbesartán y pusimos doxazosina a dosis media para control de la tensión. Y por otro lado también retiramos la paroxetina por su relación con la colitis microscópica, que no deja de ser también una patología que se presenta también con una diarrea crónica y que lo único que nos permite hacer el diagnóstico es la histología. En cuanto a las pruebas complementarias iniciales que se solicitaron, pues una bioquímica completa en la que incluía el metabolismo del hierro, una vitamina B12, un ácido fólico, un perfil tiroideo, un NT-proBNP, no tanto ya por la diarrea, sino por la clínica de disnea y el soplo sistólico previamente no conocido, VSG y PCR, proteinograma, un estudio de celiaquías y serologías diversas, un hemograma completo, una coagulación, una gasometría venosa y unos iones en orina. Como cobertura también de la patología infecciosa, ampliamos con un coprocultivo y una toxina de Clostridium y para parámetros de inflamación una calprotectina. Por el síndrome constitucional que presentaba, lo primero, al ingreso también solicitamos una colonoscopia y un tacto abdominopélvico. Y por la disnea y el soplo sistólico, un ecocardiograma. Lo primero que tuvimos fueron los resultados analíticos, que como vemos aquí, pues tampoco nos esclarecían mucho más. Lo único que destacaba era una leve hipopotasemia, que ya habíamos comentado previamente, con una leve hipomagnesemia, con datos de desnutrición, con una albúmina de 2,9 y un metabolismo del hierro alterado con una ferropenia y una ferritina bajita.
del perfil tiroideo, proteinograma, estudio de celiaquía y serologías normales. En cuanto al colpocultivo, fue negativo y la calprotectina en rangos de normalidad. Pero, sin embargo, sí que tuvimos los resultados de tacto del abdominal pélvico que nos ayudaron bastante, en la que se evidenció en tercio medio ileal un engrosamiento mural focal hipervascular que sugería como primera probabilidad un tumor carcinoide. A su vez, asociaba 2 lesiones hepáticas en segmento 3 y 5 con metástasis hipervasculares y adenopatías en borde mesentérico, así como también el nódulo suprarrenal que no impresionaba para nada de malignidad. Con estos resultados nos pusimos en contacto con los compañeros de digestivo para que intentasen hacer una ileocolonoscopia y coger una muestra de esa lesión ileal, pero por técnica fue imposible llegar a esta ileo, pero sí que nos dijeron que el resto de la colonoscopia era rigurosamente normal y aún así se cogieron unas biopsias de la mucosa colónica. Y en cuanto al ecocardiograma, pues los resultados no nos dicen casi. Bueno, pues en cuanto a los resultados de la eco, lo primero os voy a describir un poco los hallazgos y luego vemos las imágenes. En primer lugar, la válvula mitral presentaba un engrosamiento y una rigidez del velo posterior, ¿vale?, condicionando una insuficiencia mitral moderada. En cuanto a la válvula aórtica, tenía datos de esclerosis ligera y una insuficiencia aórtica moderada central. El ventrículo izquierdo, afortunadamente, no estaba dilatado, no estaba hipertrófico, tenía una función normal y tampoco tenía alteraciones de la contractilidad. El ventrículo derecho, en cambio, sí que estaba dilatado, pero con una función sistólica conservada y datos de sobrecarga de cavidades derechas, como veremos en las imágenes a continuación. Y finalmente, la válvula tricúspide de entrada llamaba la atención que tenía unos velos muy engrosados y bastante rígidos y también los velos de la válvula tenían un defecto de coaptación de casi 1,5 centímetros central. Esto quiere decir básicamente que a la hora de la sístole ventricular, pues los velos de la válvula no cerraban, condicionando una insuficiencia tricúspide masiva. Vamos a ver las imágenes. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis un paraesternal eje largo en el que podemos ver cómo los velos de la válvula mitral están engrosados, deberían ser mucho más finitos, ¿vale? Y si os fijáis aquí en el Doppler color, vemos este jet de regurgitación de color azul a nivel mitral y un jet de regurgitación a nivel aórtico. Si angulamos un poco en el paraesternal eje largo, podemos ver las cavidades derechas. Esto es el ventrículo derecho y esta es la aurícula. ¿Vale? Si os fijáis, los velos de la válvula no cierran. Esto es lo que comentaba el defecto de coaptación. Y los velos están rígidos, es decir, deberían ser muy flexibles y no lo son, y dejan este agujero pues, enorme a nivel de la válvula tricúspide, condicionando, como decía, esta insuficiencia tricúspide masiva. Este es un paraesternal eje corto, ¿vale?, en el que vemos los grandes vasos, concretamente la válvula aórtica, en el que vemos que asoma aquí la insuficiencia aórtica y por aquí viene el jet de regurgitación tricúspide. ¿Vale? Un poquito más abajo, a nivel ventricular, vemos estos datos de sobrecarga de los que os hablaba previamente. Lo normal es que un ventrículo izquierdo tenga una forma redondita, ¿vale?, en forma de rosco, pero cuando hay datos de hipertensión pulmonar o datos de sobrecarga de cavidades derechas, el septo se aplana y el ventrículo izquierdo pasa a tener una forma como de D, justamente porque el ventrículo derecho aplasta completamente el ventrículo izquierdo. Aquí lo que llama la atención de entrada, ahora veréis las imágenes en movimiento, estas son las cavidades izquierdas y estas son las derechas, ¿vale? Veréis cómo las derechas son más grandes que las izquierdas y esto es anormal, que lo veis aquí, que el ventrículo derecho es enorme. Y vemos otra vez pues, el defecto de coaptación de los velos y la válvula mitral que está engrosada. Aquí vemos el jet de regurgitación de la válvula mitral, que recuerdo que era moderado. Y aquí es una imagen estática en la que vemos justamente señalado el defecto de coaptación de 1,5 milímetros, o sea, de 16 milímetros, perdón, de los velos tricúspidos, condicionando lo que decíamos, esta insuficiencia tricúspide que es impresionante, que es muy, muy grande. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos frente a diferentes valvulopatías, pues nosotros también, como cardiólogos, tenemos que hacer un pequeño diagnóstico diferencial en cuanto a las diferentes causas, teniendo en cuenta que es muy importante no sacar del contexto clínico de nuestros pacientes. Entonces, la valvulopatía aórtica, pues bueno, puede deberse a una enfermedad primaria de las cúspides, anomalías de la raíz que causan que esté dilatada y entonces que no tampoco coapten los velos, que sea degenerativa, como vemos en muchísima gente más añosa, que sea dicúspide, que tenga afectación por endocarditis o que sea reumática.
En el caso de la insuficiencia mitral puede ser primaria o secundaria. En el caso de las primarias, pues también puede ser degenerativa, como es en un amplio, como es muy frecuente. Puede ser reumática o secundaria una afectación por endocarditis. Y luego secundaria, sobre todo, pues deberse a dilatación del ventrículo, deberse a dilatación del anillo y de la aurícula. En cuanto a la valvulopatía tricuspidia, ¿vale? Lo más frecuente es que sea secundaria, sobre todo secundaria a una dilatación del ventrículo derecho o secundaria a una dilatación del anillo de la aurícula, como puede ser en pacientes con una hipertensión pulmonar severa, en pacientes con hiperaflujo o incluso que de forma crónica valvulopatías izquierdas acaben causando hipertensión pulmonar y por consecuentemente una valvulopatía derecha. En el caso de las valvulopatías primarias, que como os digo es bastante poco frecuente, en un 10% aproximadamente de los casos, se puede deber a una endocarditis infecciosa, a una cardiopatía reumática, a una afectación cardíaca en un síndrome carcinoide, enfermedad rizomatosa, fibrosis endomiocárdica, displasia valvular y traumatismo torácico. En este caso, os recuerdo que la paciente tenía, sobre todo la valvulopatía que más llamaba la atención era la tricuspidia, tenía unos velos muy rígidos, engrosados, que no coaptaban bien. Nos habla de una afectación orgánica de los velos, por tanto, la causa secundaria en principio no aparece. Y dentro de las causas primarias, pues podría ser compatible con una cardiopatía reumática o un síndrome carcinoide, siendo la segunda la más plausible. Para recordar, dos pinceladas, ¿vale? La valvulopatía reumática es secundaria a una fiebre reumática, que es un proceso inflamatorio autoinmune en el que pues, hay una reacción cruzada y todo el tejido cardíaco se acaba afectando y sobre todo la zona del corazón que se ve más afectada son las válvulas, en la que se engrosan, se fusionan los velos y acaba causando pues, esta valvulopatía reumática. En el caso de la afectación cardíaca en el síndrome carcinoide, la afectación cardíaca solo se da entre un 20 y un 60% de los casos que tienen el síndrome carcinoide. La fisiopatología no está del todo esclarecida, pero sí parece que la exposición crónica a los altos niveles de serotonina acaba haciendo que se fibrose y se causa la valvulopatía. Cuando hay una afectación cardíaca se suele deber o bien una metástasis hepática de un tumor primario a nivel del hígado o a nivel pulmonar o bien un tumor primario a nivel pulmonar, porque justamente estas localizaciones hacen que no haya un paso hepático de la sangre previo a llegar a las cavidades derechas, por lo que las cavidades derechas están sometidas a un estímulo constante de serotonina y acaba causando la fibrosis y la valvulopatía, ¿vale? La insuficiencia cardíaca derecha es una de las principales causas de morbimortalidad y los pacientes que sufren de ello a 3 años de supervivencia solo un 30% suele sobrevivir, por lo que es algo bastante importante a tener en cuenta. Por último, las manifestaciones ecocardiográficas en el síndrome carcinoide cuando hay afectación cardíaca, lo hemos ido diciendo un poco, pero básicamente se afecta tanto el endocardio como las válvulas, ¿vale? Y se ve como las válvulas se fibrosan, se vuelven más rígidas y a veces se puede costar diferenciar de un síndrome, una afectación reumática, sabiendo que, como hemos dicho, las cavidades derechas son las que están más frecuentemente expuestas a estos niveles de serotonina, por lo que veremos sobre todo insuficiencias tricuspidias, insuficiencias pulmonares como en primer lugar, pero también se pueden dar valvulopatías izquierdas, sobre todo cuando hay un defecto a nivel del septo interauricular, como serían un foramen oval o una CIA. Bueno, volviendo un poco a nuestro caso, tenemos una mujer de 67 años que estamos estudiando por una diarrea crónica de características acuosas con datos de organicidad, sobre la cual hemos establecido un diagnóstico diferencial amplio y que hemos solicitado unas pruebas en base a ello que ahora tenemos que ir descartando razonablemente. Por un lado, primero de todo, la causa farmacológica. La descartamos razonablemente porque al ingreso se retiraron todos aquellos fármacos que podrían presentarse con este cuadro y, sin embargo, nuestra paciente seguía con la misma clínica. La causa infecciosa también la podemos descartar razonablemente porque tanto serología como coprocultivo como toxina de Clostridium fueron negativas. La causa endocrinometabólica, la que más nos podía reaccionar un poquito, probablemente sería
la causa tiroidea por los antecedentes de nuestra paciente, sin embargo el perfil tiroideo era rigurosamente normal, y otra patología que teníamos que tener en cuenta era la insuficiencia suprarrenal, porque se suelen presentar con una diarrea crónica y dolor abdominal, pero sin embargo estas suelen presentarse con hipotensión, acidosis metabólica e hiperpotasemia, y nuestro paciente presentaba todo lo contrario. Y en cuanto a las alteraciones malabsortivas o intolerancias alimentarias, pues la verdad es que era poco probable por las características de las heces y por el cuadro clínico que contaba nuestra paciente. En cuanto a la causa autoinmune, las principales que hemos dicho que tendríamos que descartar, la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, también se descartaron razonablemente. La celiaquía, por un lado, con un estudio de celiaquía normal, y la enfermedad inflamatoria, porque datos inflamatorios como ferritina, PSG, PCR o calprotectina fueron negativas, apoyándonos además en la exclusión de estas patologías una colonoscopia normal. Y por último, ya solamente nos quedaba la causa tumoral, que junto con las pruebas complementarias que habíamos estado recibiendo, pues tendríamos que descartarlas. Por prevalencia e incidencia, la causa más frecuente, como ya he comentado, es el cáncer colorectal, pero sin embargo, de estas patologías, la que con más frecuencia se suele presentar con una diarrea crónica son los tumores neuroendocrinos. Y para ello, lo que nos permite hacer el diagnóstico final siempre es la anatomía patológica. Por ello, solicitamos a la radiología intervencionista una biopsia de una de las metástasis hepáticas, y además ampliamos el estudio del descarte de tumor neuroendocrino con el 5-hidroxialdoacético en orina, la cromogranina A y la prueba de imagen, que es el Octroscan. En los resultados, tanto el 5-hidroxialdoacético como la cromogranina A fueron extremadamente positivos. En el Octroscan se evidenció tanto en intestino delgado como en los lóbulos 3 y 5 hepáticos una expresión de los receptores de somatostatina. Y en cuanto a la anatomía patológica, pues os dejo a mi compañero Eugenio que lo haga. Buenos días. Voy a comentar brevemente las muestras que recibimos por nuestro servicio para diagnóstico. En primer lugar, como ya se ha comentado, se realizó una colonoscopia en la cual, bueno, pues las biopsias que se tomaron tanto de colon transverso como de sigma fueron totalmente normales, observando la mucosa sin ningún tipo de displasia ni tampoco infiltraciones tumorales. También recibimos una punción de la lesión hepática, como ya se ha comentado, por parte de radiología intervencionista, en el cual obtuvimos material para citología. Como vemos, destaca un grupo celular sobre un fondo de celuloría inflamatoria, en el cual, bueno, se puede comentar que la celuloría que lo conforma es de mayor tamaño que las otras células del fondo. A un mayor aumento, como podemos ver, destacan los núcleos, es un grupo muy celular de aspecto bastante basófilo. También recibimos una biopsia de la lesión hepática, en la cual nos vamos a centrar para el diagnóstico. Ya a una vista panorámica podemos ver que es una lesión bastante celular, y a mayor aumento lo que vemos es que los grupos que lo conforman sería una serie de nidos de patrón organoide rodeados por una serie de tabiques fibrosos vasculares. A mayor aumento lo que destacaría sería pues, un gran morfismo celular. Las células son muy similares entre sí, como podemos ver, de núcleos de aspecto ovoide, también basófilos, rodeados de citoplasmas eosinófilos. Y a un mayor aumento, lo que destacaría de los núcleos, como podéis ver, es que tienen un aspecto de la cromatina granular, que esto es lo que denominamos núcleos de sal y pimienta, lo cual es bastante clave para el diagnóstico. Un poco viendo la localización y la clínica de la paciente, centramos el diagnóstico diferencial entre o bien una metástasis de un carcinoma no diferenciado, un linfoma que se ha desarrollado en el hígado, un tumor neuroendocrino o bien una neoplasia primaria como sería pues, un hepatocarcinoma. Si bien es cierto que podemos pedir una batería inmunohistoquímica bastante amplia, centramos el diagnóstico en un tipo de neoplasia por la clínica de la paciente, teniendo así este perfil de inmunohistoquímica, siendo positivo para cromogranina y sinactofisina con un patrón intenso y difuso, como podéis ver, y CD56 también positivo. En este caso, las 3 tinciones que pedimos fueron positivas, pero solo con 2 de ellas debe haber sido suficiente para confirmar la estirpe neuroendocrina de la neoplasia. Para tratar de filiar un poco el origen de la tumoración, pedimos también estos 2 marcadores. CDX2 nos confirmaría un origen intestinal, que es positivo, y SALT2 en este caso fue negativo, lo cual descartaría un origen colónico, que hablaría más de un origen en intestino delgado. Un poco por hablar sobre los tumores neuroendocrinos, las localizaciones más frecuentes en las que los encontramos serían en ilion, como el caso de nuestra paciente, recto,
páncreas o duodeno, son el crecimiento submucoso. Como ya hemos visto en la histología, destaca mucho el morfismo celular y los núcleos de los que hablábamos, el perfil inmunohistoquímico del que ya hemos comentado, y luego para diferenciar si nos encontramos dentro de una neoplasia endocrina en un tumor o en un carcinoma, sería en función de la diferenciación de esta neoplasia. Un tumor tendría características histológicas, como ya hemos visto, un patrón de crecimiento más organoide, tendría una menor relación de núcleo-citoplasma, los núcleos son más pequeños, tienen la cromatina que ya hemos visto, no veríamos tampoco atipias celulares y el índice proliferativo medido con Ki67 sería más bajo. Mientras que en un carcinoma el patrón de crecimiento sería mucho más sólido, veríamos figuras de mitosis, de necrosis, etc. La tabla sería los grados que da la OMS para los tumores neuroendocrinos, que utiliza dos parámetros, tanto el índice proliferativo con Ki67 como contabilizar mitosis por 10 campos de granómetro. Este sería el índice proliferativo medido con Ki67 del tumor ante el que nos encontramos. Como vemos, solamente tiñe algunas células, que nos indicaría las células que se encuentran proliferando, que en este caso pues, es muy bajito, menor del 2%, lo cual hablaría a favor de un grado 1 del tumor. Aquí tenemos otro ejemplo de otros grados de tumorales, en concreto tenemos un microcítico de pulmón. Como vemos, el patrón es totalmente distinto al que hemos visto en nuestro tumor y esta sería la misma tinción que esta, solo que como vemos, las células tiñen prácticamente en su totalidad, sería de un 90%, lo cual sería un tumor mucho más agresivo. Y nada, un poco con todas las características histológicas junto con el perfil de inmuno que hemos pedido y la clínica de la paciente, que en este caso fue muy decisiva, el diagnóstico final que se emitió por parte de nuestro servicio sería de un tumor neuroendocrino bien diferenciado o un G1 compatible gracias a la inmunohistoquímica con un origen en intestino delgado. Bueno, yo quería hacer una revisión sobre los tumores neuroendocrinos a propósito de este caso. Los tumores neuroendocrinos son neoplasias derivadas de las células de la cresta neural, de las glándulas endocrinas, de islotes o de células del sistema endocrino difuso. Tienen la peculiaridad de que tiene capacidad de secreción hormonal. En general tiene una baja incidencia, pero sin embargo la prevalencia está en aumento por la mejoría de las técnicas diagnósticas. De hecho, es la segunda neoplasia avanzada más prevalente del tracto digestivo, siendo la más frecuente el cáncer colorectal, por su historia natural lenta y su evolución habitualmente de larga supervivencia. Sin embargo, sí que existe un retraso diagnóstico muy importante, tiene una mediana de tiempo de diagnóstico aproximadamente de 5 años. Eso se debe habitualmente por todo el abanico de clínica diferente que puede haber en los diferentes tumores. La prevalencia sobre todo está en aumento en tumores neuroendocrinos de bajo grado, de grado 1, recto, pulmón e intestino delgado. En cuanto a la incidencia, es el 1% de todas las neoplasias. Son 7 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes por año. Aquí os represento la localización más frecuente, suele ser en el intestino delgado, después en pulmón y también en páncreas, son bastante frecuentes. En cuanto a las metástasis de este tipo de tumores, se suelen desarrollar en pulmón y en el hígado, es donde habitualmente lo solemos ver. Tenemos que tener muy claro la clasificación de los tumores neuroendocrinos, que muchas veces podemos confundirlos. Se dividen en tumor neuroendocrino bien diferenciado y tumores neuroendocrinos pobremente diferenciados o carcinomas. Los tumores endocrinos bien diferenciados son los más frecuentes, los de bajo grado, y que previamente se conocían como tumores carcinoides. En los carcinomas neuroendocrinos son menos frecuentes, del 10 al 20%, y suelen tener una historia natural mucho más agresiva y mucho peor pronóstico. Como bien ha dicho Eugenio, la clasificación histológica es muy importante para posteriormente plantear el tratamiento. Para realizar el diagnóstico es fundamental tener una biopsia, no es suficiente realizar una PAF, porque muchas veces no es suficiente para hacer una inmunohistoquímica y para que nos den los parámetros adecuados para poder clasificarlo. Como veis, el grado de diferenciación va normalmente a la par con el índice de proliferación, que es el Ki67, o puede ser que los patólogos nos lo den el MIP1, que también es un tipo de índice de proliferación. Asimismo, también se corresponde con el índice mitótico por campos de aumento. Sí que es verdad que, como veis, los carcinomas pobremente diferenciados o los tumores neuroendocrinos pobremente diferenciados normalmente se asocian a un grado mucho mayor de mitosis por campo y un Ki67 mucho mayor. En cuanto a las peculiaridades de este tipo de tumores, hay que tener en cuenta que el 5% se asocian a síndromes hereditarios, como puede ser el MEN1,
Boni-Pellindau o la esclerosis tuberosa, por ejemplo, teniéndolo mucho en cuenta de cara al diagnóstico con el paciente. No es solo diagnosticar el propio tumor neuroendocrino, sino tener en cuenta todos los síndromes que se pueden asociar a él e incluso a los familiares. El 17% tiene mutaciones en línea germinal, MUTI, BRCA2, C2, que se pueden asociar a otro tipo de tumores, como sabéis, por ejemplo, el BRCA2 asociado a cáncer de mama, que también tendremos que tener muy en cuenta para hacer una valoración global del paciente. El 20% son tumores muy funcionantes, por lo tanto nos van a dar una clínica muy variable, que es lo que nos va a depender también para el diagnóstico. Y el 80% de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados expresan receptores de somatostatina, que es una cosa muy importante a tener en cuenta y que va a ser fundamental para que tengamos en cuenta para el tratamiento. Aquí os represento en esta tabla pues, los tumores neuroendocrinos diferenciados bien funcionantes, que son un 20%, y el síndrome clínico asociado. Muchos se conocen, hay muchas veces que hay que volver a revisarlos porque son muy poco frecuentes, pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta de cara a síndrome clínico que se nos está presentando. Por ejemplo, el insulinoma, que se puede asociar con hipoglucemia, o el síndrome de Zollinger-Ellison, que se asocia a úlceras duodenales en el tipo gastrinoma. En concreto, como nuestra paciente presentaba, los tumores neuroendocrinos de intestino delgado son el 25% de los tumores neuroendocrinos abdominales. Su localización más frecuente es en los últimos 60 centímetros del ilion y el síndrome carcinoide se asocia en un 20-30% a estos tumores. Flushing, diarrea, telangiectasias, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. La cardiopatía carcinoide se asocia en un 40-50% de los casos en los que se presenta el síndrome carcinoide. Y muchas veces, como ha explicado Charlotte, va a depender de esta afectación cardiológica su pronóstico y su pronóstico de vida. El dolor abdominal y la obstrucción, en este caso no se presentó de esta manera, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se presentan como obstrucción abdominal. Y sí que quería nombraros la crisis carcinoide, que es una complicación muy poco frecuente, pero es potencialmente muy grave. Es un tipo de shock distributivo que se puede desencadenar en este tipo de tumores que son funcionantes y que se pueden desencadenar tanto en cirugía o en la administración de quimioterapia o de anestesia. Y se trata de un shock que normalmente puede debutar con hipotensión, bradicardia y muy refractario a vasoactivos. Y es potencialmente mortal. O sea que es verdad que sí que lo tenemos que tener en cuenta, a pesar de su poca frecuencia. El diagnóstico de este tipo de tumores tiene 4 pilares. El síndrome clínico, del que ya hemos hablado, bioquímico, con la cromogranina A, que es el marcador que más habitualmente se eleva, o el índole acético en orina. El radiológico, con un TAC, y normalmente solemos empezar con un TAC y posteriormente con un OptioScan, que va a condicionar posteriormente el tratamiento. El estudio en general de los receptores de somatostatina se puede realizar con un OptioScan, que es la prueba más accesible que tenemos actualmente, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que existe el PET galio, que va a ser más sensible y más específico en estos tumores, y es verdad que es una prueba que de momento no tenemos muy disponible, aunque bueno, se puede plantear en algunos casos muy concretos, que va a ser mucho más adecuada en algunos tumores. Y fundamentalmente el diagnóstico histológico con una biopsia, con una pieza quirúrgica si se ha operado de entrada. En esta paciente, que tenemos tanto la clínica, la histología bioquímica y la radiología a partir del TAC, y sabemos que expresa receptores de la somatostatina, tenemos que plantear un tratamiento. Sabiendo que el 80% de los tumores bien diferenciados expresan receptores de la somatostatina, nos puede ayudar a plantear esto tiene unas implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Su ligando natural es la somatostatina, que es un neurotransmisor que se va a implicar en la función exocrina y endocrina y absorción de nutrientes y motilidad gastrointestinal. De esta manera, tanto por una función antisecretora como por una función antiproliferativa, nos va a ayudar a controlar este tipo de tumores. De hecho, inicialmente, los análogos de la somatostatina, que gracias a estos receptores pueden funcionar, inicialmente se utilizaba como efecto antisecretor con intención, digamos, de ayudar a la sintomatología de los pacientes, pero también se vio que tenía un efecto antiproliferativo, con una inhibición del ciclo celular, de la apoptosis e inhibición de algunos receptores de crecimiento angiogénico. El tratamiento de este tipo de tumores es fundamentalmente multidisciplinar, así como ha sido el diagnóstico. Siempre el pilar de tratamiento es la cirugía, pero no siempre la cirugía es con intención curativa.
Hay ocasiones en las que los pacientes se mantienen muy sintomáticos, en los que la cirugía o algunas técnicas de debulking, que significa disminución del volumen tumoral, como por ejemplo la radiofrecuencia, la radioembolización, pueden ayudar a disminuir la sintomatología de los pacientes. En cuanto al tratamiento, si no es con intención curativa, pero con intención de disminuir los síntomas y efecto antiproliferativo, incluso algunos controles de estabilización de la enfermedad o incluso respuesta parcial de la enfermedad, nos basamos en quimioterapia inicialmente y también tratamientos biológicos, inhibidores análogos de la somatostatina, inhibidores de la vía mTOR o algunas otras vías. Siempre vamos a tener en cuenta los factores relacionados con el paciente, que ya he nombrado, los factores relacionados con el tumor, dónde está el tumor primario, nos va a causar síntomas, puede darnos obstrucción intestinal o tiene metástasis hepáticas o extrahepáticas que se puedan intervenir, por ejemplo. Y el objetivo del tratamiento va a ser la respuesta tumoral, la disminución de la masa, el control del crecimiento, la respuesta bioquímica y el control sintomático. Los análogos de la somatostatina pueden funcionar con su efecto antiproliferativo de manera directa, con inhibición del ciclo celular o inhibición de los factores estimulantes de crecimiento celular, o de manera indirecta, inhibiendo los propios péptidos hormonales o inhibición de la angiogénesis que hace que el tumor esté correctamente irrigado. De esta manera mejoraremos la calidad de vida de los pacientes e inhibiremos el crecimiento tumoral. Aquí os presento un estudio a partir del cual se empezaron a usar los análogos de la somatostatina, en el cual se hizo un ensayo clínico, un doble ciego prospectivo randomizado, que se comparaba a utilizar placebo de primera línea en pacientes con tumores de bajo grado, metastásicos, a usar placebo versus octreótido, que es un tipo de análogo de la somatostatina. Aquí se veía que el tiempo de la progresión era de 14 meses utilizando el octreótido y 6 meses de placebo, y el efecto más favorable era sobre todo en tumores de baja carga tumoral con lesiones metastásicas hepáticas y con tumores primarios resecados. De esta manera, los análogos de la somatostatina se utilizan de primera línea de tratamiento en tumores neuroendocrinos funcionantes o no funcionantes, bajo grado o intermedio, con un CAI habitualmente menor del 10%, y con receptores de la somatostatina positivos. En esta paciente, con todas las pruebas que hemos nombrado, se inicia un tratamiento con lanreótido, que es otro tipo de análogo de la somatostatina, 100 miligramos subcutáneo cada 4 semanas. En este caso hemos empezado con la primera dosis, todavía no puedo deciros el final. Sí que es verdad que existen otras dianas terapéuticas, como os he nombrado antes, que están implicadas en la cascada de señalización que utilizan este tipo de tumores, como podemos conocer, por ejemplo, los inhibidores del ciclo de mTOR, como puede ser el everolimus, o los inhibidores del VEGF, que son, por ejemplo, el sunitinib o el pazopanib, que lo utilizamos también en otras terapias. Aquí os presento otros ensayos que también son interesantes en cuanto a la hora de plantear el tratamiento, pero de momento no nos podemos meter, aunque sí que quería nombraros como última, digamos, como innovación en este tipo de tumores, que se han utilizado otras dianas terapéuticas como es el lutecio. Es una terapia de radionucleidos con receptor de péptidos, que no deja de ser un análogo de la somatostatina unido a un átomo de radioactividad, en este caso el lutecio, que emite electrones de alta energía que sirven para tratamiento y que utilizan radiaciones gamma que van a ser tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Es una teragnosis que llamamos. Tiene una gran sensibilidad y gran especificidad. Actualmente lo estamos utilizando, sobre todo después como una tercera línea, después de los análogos de la somatostatina o con su utilización junto a la quimioterapia o con la quimioterapia sola, con el lutecio. Y es verdad que es un tratamiento que se está posicionando actualmente incluso en segunda línea. Para concluir, tanto la anamnesis como la exploración física en este tipo de pacientes es fundamental, así como los signos y síntomas de alarma que presentan en los pacientes que nos van a llevar al diagnóstico final. Los tumores neuroendocrinos han aumentado en su prevalencia y el diagnóstico es fundamental tener una biopsia y también un estudio funcional basado en los receptores de la somatostatina, que nos van a dar mucha información respecto al tumor. Los análogos de la somatostatina constituyen el pilar de tratamiento sistémico, tanto para el control de los síntomas como para un efecto antiproliferativo, especialmente en tumores grado 1 y grado 2. Y es fundamental tanto en su diagnóstico como en su tratamiento un abordaje multidisciplinar de los tumores neuroendocrinos. Muchas gracias.
No sé si tenéis alguna pregunta. Por ahí va, espera. No es una pregunta. Muy bueno. Es un comentario que me imagino que se hizo como yo lo pienso, pero por si acaso ya que hay muchos residentes y yo no conozco el caso, no conozco la cronología de cómo se hicieron las cosas, un paciente que viene con episodios de flash, que tiene la tensión arterial elevada y que en el TAC tenía un tumor suprarrenal, aunque se interpretó probablemente bien como un incidentaloma, hasta que no se descarte un fibromocitoma, no se le puede pinchar nada, ni probablemente hacer una colposcopia. Me imagino que tenéis las metanefrinas antes de hacer nada de eso. Sí, están, bueno, de hecho, no lo hemos pero sí que las costó y se solicitaron Antes de hacer nada. Sí, Perfecto. Porque todo apuntaba a un síndrome carcinoide, pero es obligatorio descartar un fibromocitoma. Y lo mismo, dado que habéis metido la mastocitosis en el diagnóstico diferencial, aunque parecía poco probable, no se le puede poner contraste de TAC ni hacer una colonoscopia sin tener unos niveles de triptasa antes. Si metes la mastocitosis en el diagnóstico diferencial, que con diarrea y episodios de flash, aunque con un discurso con hipotensión, pues podría considerarse válida, simplemente se complica. Lo demás ha estado genial. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues nos hemos visto bastante. Enhorabuena. Los 4 ponentes una excelente. Y al resto, gracias por asistir. Nos vemos la semana que viene.